Bueno, estamos en la parte 3 del curso de MATCAD. Ahora vamos a entrar a la parte de gráficos. Antes de empezar, por ejemplo, yo estoy acá y quiero empezar en una hoja nueva y que no me quede todo el espacio, en igual que Word, puedo usar esta herramienta que se llama añadir salto de página. Acá también tengo para quitar espacios que me quedaron, añadir espacios y demás. Yo voy a poner añadir salto de página y voy a copiar mi cartel y le voy a poner parte 2, gráficos. Bien. Vamos a definir una función fácil. Va a ser f de x, abro paréntesis, dos puntitos, 2 por x menos 5. Tengo una función. Bueno, le tengo que definir ahora un intervalo a x. Para eso, ¿cómo hago? Pongo x, 2 puntos. Quiero que vaya de menos 5 a 5. Pongo menos 5, coma. Quiero que vaya salteándose de uno en uno, entonces pongo quiero que vaya de menos 5 a menos 4, a menos 3, hasta 5. Entonces pongo menos 5, menos 4, y acá pongo que vaya, que reitere esto, hasta 5. ¿Por qué pongo menos 4 en vez de poner 1? Por ejemplo, quiero que me vaya salteando de uno en uno, y acá pongo directamente el salto. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo pusiese 1 acá, y yo quiero poner a cuánto vale x, x me va a tirar un vector de dos componentes, y yo en mi gráfico, después cuando yo vaya a graficar esto, yo no quiero que tenga dos componentes, yo quiero que sea menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, por eso, si yo pongo acá menos 4, que es como se tiene que definir bien esta función, me tira un vector que tiene todos los números a donde yo quiero que me evalúe la función. Entonces, esta es la forma correcta de definir la x, o cualquier variable que ocupen para su función. Bien, entonces yo voy a graficar esta función como vengo a gráficos, insertar gráfico, gráfico XY, y en el eje Y quiero que esté f de x, pongo f de x, si tiene unidades le pongo acá, y este me dice que es el eje X, pongo X. Y ahí me grafico. Puedo venir acá si quiero y le puedo cambiar el color, puedo poner que sea rojo, el espesor quiero que sea súper grueso, puedo poner que me ponga puntitos donde está evaluado, que ven que es de menos 5 a 5, evalúa en cada uno de estos puntitos. Puedo ponerle más, por ejemplo, menos. Puedo poner que me evalúe de cada 0 a 10. Vieron ahí ya, mis puntitos se juntaron. Pero vamos a dejar así. Eso sería cómo graficar una función fácil. Y por ejemplo, yo quiero saber qué valores toma f y toma x. Por ejemplo, quiero saber cuánto vale f de x entonces. Y ven que acá me tira todos los valores. Es como la tabla de valores que usábamos cuando aprendíamos a graficar funciones. ¿Vieron? Para menos 5 vale menos 15, para menos 4 vale menos 13, etcétera, etcétera. Y podemos ver acá cuánto vale. Como comprobarlo, también podemos poner, añadir marcador vertical. Y yo quiero, por ejemplo, que este marcador esté en 4. Y acá puedo ver más o menos a qué altura corta esto. Bien. ¿Se entendió este gráfico? ¿Fácil? Ok. Bueno, entonces ahora vamos a definir, por ejemplo, una función, que son dos partes de una función, y quiero graficarlas juntas. Por ejemplo, una función parabólica, pero que es parabólica con respecto al eje X, en vez de con respecto al eje Y. O sea, en vez de así, así. Y yo entonces para graficar esto, quiero graficar por separado, en dos funciones. Entonces, f de x la voy a definir como que es igual a la raíz, vengo acá a matemática,
busco raíz de 2 por x más 4. Y g de x, dos puntitos, va a ser igual a lo mismo, pero en negativo. Para que me quede por debajo del eje x. Entonces yo x, la variable x, quiero que sea de menos 4, menos 3.9, o sea, quiero que salte de 0,1 en 0,1 hasta 5, por ejemplo. Bien, entonces yo quiero graficar esto. Vengo acá, a gráficos. Pongo insertar gráfico. Gráfico XY. Pongo acá en el eje X, quiero que esté, en un principio, f de x. Y acá quiero que esté x. ¿Vieron? Me graficó solo esta parábola. Entonces yo quiero insertar otra parábola más. Entonces pongo añadir traza y vengo acá. Se ve que me tocó abajo. Voy a sacar esta traza. Quiero añadir traza y voy a poner g de x. Y ahí estamos. ¿Vieron? Me graficó las dos funciones. Si le quiero cambiar el color a una o a la otra, cambio acá el color. Quiero que esta sea así y quiero que esta sea este. Le puedo cambiar el grosor y todo lo demás. Entonces, para graficar dos funciones cualesquiera sean, ya sean continuas o no, vengo a añadir traza y pongo. Para ponerle los símbolos o demás, vengo acá, le pongo que me dé los símbolos, le cambio acá el espesor. Por ejemplo, esta queda mucho más gruesa que la otra, y así, ¿vieron? Tienen que tocar acá nomás y le cambian el color. Si le quieren agregar un marcador vertical, por ejemplo, quiero que esto sea 4. También le pueden agregar un marcador horizontal que sea 3. Y ahí se les marca la función. Bueno, ya que estamos, ¿no? Les voy a dar acá, voy a añadir un salto de página. ¿Vieron la función que usamos hace un rato? Esa de phi versus epsilon t. ¿Cómo hacemos si queremos graficar una función por tramos? ¿Cómo es? Nosotros ya tenemos escrita la condición de esa función. Lo único que tenemos que hacer es graficarla. Entonces, voy a copiar nomás. Voy a buscar. Yo acá la tengo escrita también. Voy a buscar mi función, que en este caso le voy a poner otro, o sea, en vez de epsilon t le voy a poner epsilon, como para que no se confunda el programa ni nada. Yo defino que epsilon va a ir entre 0,01 hasta 0,10. Entonces lo que hago es usar lo mismo de programación. Escribo phi en función de epsilon t, 2 puntos, y ahí escribo las condiciones como las que escribía allá arriba. Simplemente lo mismo, ¿vieron? Es casi lo mismo. Creo que en esta función le cambié nomás que era menor que 0,02, pero básicamente es lo mismo. Pero en vez de escribirlo como phi igual a tal cosa, pongo phi de epsilon es tal cosa. Entonces, pongo gráficos, insertar gráfico, gráfico de XY, y pongo acá phi en función de epsilon y epsilon. Y vieron, acá me tira la gráfica por tramos. Vieron, yo moví acá más arriba antes de que estuviese definido phi, entonces no me lo grafica. En cambio, si lo muevo una línea después que sí está definido phi, me la grafica. Si yo quiero, por ejemplo, añadir un marcador vertical, yo quiero saber el valor cuando phi vale 0,03, ven, acá me tira. Si yo quiero, por ejemplo, directamente, yo tengo la función y yo quiero evaluar cuánto vale, pongo phi, control G, de 0,03 en este caso, y me tira cuánto es el valor, 0,073.
o quiero de 0,05, me tira 0,9. ¿Vieron? En este caso, en vez de definir una función que me calcule, o sea, que phi sea igual a diferentes condiciones, dependiendo de epsilon t, lo que yo hice fue definir una función porque la quería graficar y evaluarla directamente en un punto. ¿Se entendió? ¿O es muy complicado esta parte? Si quieren a esto también le pueden asignar un valor, pueden poner phi máximo, no es máximo pero no importa, phi máximo o phi camino. Y ahí le asigné el valor y puedo usar este phi cami en otras cuentas. Puedo hacer phi cami por 2 igual a 1,8. Esta es la primera parte de gráficos. Ahora les voy a enseñar a usar un bloque de definición para evaluar, por ejemplo, dónde se cortan dos rectas. Y después de eso vamos a hacer un ejemplo de una viga simplemente apoyada con dos cargas puntuales. Vamos a confeccionar la función por tramos del momento y vamos a sacar cuál es el momento máximo. Pero antes de eso vamos a hacer algo más simple, que va a ser cómo determinar el cruce de dos rectas, el punto de unión de dos rectas. Entonces voy a añadir salto de página, vamos a venir acá. Yo voy a definir dos funciones. F de x va a ser igual a 6 por x más 3. Después, g de x va a ser igual a 2 por x menos 7. Y x va a ser igual, acuérdense que a x hay que definirle saltos, de menos 5 a menos 4,9, a menos 4,8, a menos 4,7, hasta 5, por ejemplo. No sé por qué siempre he definido entre menos 5 y 5, pero para este caso sí. Vamos a usar lo que se llama un bloque de resolución. En matemática tenemos esto que se llama bloque de resolución, que lo que me pide para resolverme, a dónde va a ser el cruce, son valores de prueba, restricciones, y después me va a resolver. El valor de prueba es un valor que le vamos a dar aleatorio, que mientras más cercano sea al punto de intersección, más rápido nos va a converger la respuesta. Por ejemplo, yo voy a poner que x, el punto x donde se van a cruzar las rectas va a ser 1. Porque sí. La restricción va a ser que yo quiero el punto de cruce, o sea, yo quiero que f de x sea igual, en este caso, el igual que voy a usar va a ser este de comparación. Porque esto es como una ecuación, una condición. Yo quiero que f de x sea igual a g de x. O sea, esa es mi restricción. Y yo quiero, entonces, que la intersección, que voy a llamar intercepción, va a ser igual a que me encuentre cuál es el valor de x para esta restricción. Entonces, acá yo tengo diferentes funciones, pero la función que tengo que escribir acá va a ser find. Eso es, así se llama. ¿Vieron que ahí cambió la forma de la letra? Find x. Y ahí le pongo igual y me va a tirar que la intercepción es menos 2,5. O sea, cuando x es menos 2,5 se cortan las rectas. Yo le asigné a la intercepción una variable, ¿no? Al menos 2,5 lo asigné a intercepción para poder usarlo después del bloque de solver. Porque, por ejemplo, yo quiero usar acá x y me tira toda la lista de los números estos. No me tira la de x que le di valor de prueba. Entonces, si yo quiero usar variables o valores que tengo dentro de un solver, tengo que asignarles a una variable nueva, tipo intercepción. Entonces yo pongo intercepción acá y puedo sacar y utilizar ese valor.
Entonces, yo quiero graficar y ver si esto es cierto. Vengo acá a gráficos, insertar gráfico. Pongo f de x. X. Pum. Me grafica esto. Añadir traza, pero me vengo a AutoCAD acá. G de x. Y ven, justo se corta en 2,5. ¿Cómo puedo ver esto? Puedo venir acá, añadir marcador vertical, pongo menos 2,5. No sé si pongo intercepción me lo toma. Sí, me lo toma. Puedo escribir 2,5 o el valor, o intercepción y me dibuja la línea. ¿Entendieron este ejemplo de cómo usar el Solver para sacar, por ejemplo, la intersección entre dos rectas? Si, por ejemplo, tuviese una parábola con una recta, me va a tirar, en intercepción me va a tirar un vector, o sea, me va a tirar dos resultados. ¿Hasta acá se entendió? Porque ahí vamos a hacer un ejemplo de una viga. Bueno. Esta de la viga sí, está un poquito más complicada, pero supongo que la mayoría curso estática, la mayoría son civiles. Vamos a hacer esto. Voy a dibujar acá. ¿Dónde voy a dibujar? Voy a agarrar y voy a hacer un recorte de acá y voy a dibujar. Bien croto. No lo hagas, no sé usar Paint. Bueno, vamos a hacer una viga simplemente apoyada con dos cargas diferentes. A esta la vamos a llamar F1. A esta la vamos a llamar F2. Y a la distancia es en X, acá, entre acá y F1 va a ser X1. De acá a acá va a ser X2. Y de acá a acá va a ser X3. Las distancias entre cada cosa. X1 de acá a acá, X2 de acá a acá y X3 de acá a acá. Voy a copiar este grafiquito y lo voy a pegar acá. Entonces, esto está bueno, por ejemplo, cuando las cargas pueden ir variando y nosotros queremos ir evaluando cómo vamos a... podemos ir cambiando los valores de las cargas, entonces podemos ir viendo cuáles son los valores máximos al momento y demás. Por eso está bueno. Entonces, por ejemplo, F1 le vamos a dar un valor de 2 kN. A F2 le vamos a dar un valor de 3 kN. Y después, a X1, a X le voy a poner X sub 1. Control menos 1. Le voy a dar un valor de 1,5 metros. A X sub 2 le voy a dar un valor de 2 metros. Y a X sub 3 le voy a poner un valor de 1,5 metros. Porque quiero. Después de estos valores los puedo ir cambiando. Entonces, yo necesito... no le puse los nombres acá. Este se va a llamar apoyo A y apoyo B. Y voy a copiar y lo voy a pegar de nuevo. Pueden copiar y pegar directamente o pueden buscarle una imagen que tengan. Voy a borrar este, selecciono, suprimo. Bien. Tenemos esto. Entonces, yo quiero sacar la reacción RB. Y para eso, ¿qué ecuación voy a plantear? Voy a plantear, por eso está bueno esto, porque puedo ir redactando qué es lo que estoy planteando. Control-Shift para sacar las reacciones. Primero, quiero sacar la reacción B. Para ello, planteo momento en A y despejo
RB. ¿Por qué en A? Porque en A se cancela la reacción A. Entonces yo quiero la reacción en B. ¿Cómo hago? Cancela. Ahí. Bien. Entonces, yo voy a plantear un momento en A. O sea, voy a tener que hacer F1 por X1, F2 por X1 más 2, y RB por la suma de todas las X. Y eso va a ser igual a 0 en A. Entonces, lo que yo voy a hacer, voy a definir una función que va a ser el momento en función de RB. R, control menos, RB. ¿Por qué? Porque justo como tomo en A, RA no existe. El momento en función de RD va a ser dos puntitos. F1 por X1 más F2, porque giran horario, por X2 por X1 más X2, casi me comí, menos, porque RB va a girar al revés, RB por X1 más X2 más X3. Y esto lo voy a igualar a 0, pero no voy a poner igual 0, no. Voy a venir acá a comparación y voy a poner este igual 0. Entonces, voy a resolver esta ecuación. ¿Cómo lo hago? Pongo RB, le voy a asignar la resolución de esa ecuación. Entonces RB, dos puntos, va a ser M en función de RB, y voy a usar la evaluación simbólica. ¿Vieron? Acá me evaluó simbólicamente todos los valores que tenía y le dejó en función de RB. Pero no, yo quiero que me resuelva RB. Entonces voy a usar, acá está sol, se llama sol, coma, resolver RB. Y ahí me tiró el valor de RB. Y se le asignó a RB, porque yo le puse acá que me asigne esta resolución a RB. Si pongo acá RB, me va a dar su valor en Newton, tonelada, fuerza, lo que quiera. Por ejemplo, tonelada de fuerza, kilonewton. Bien, tengo RB. Entonces, me falta RA. Control Shift T. Para resolver RA, coma, planteo sumatoria de fuerzas. Entonces, voy a escribir la sumatoria de fuerzas. Le voy a poner F, por ejemplo, sumatoria de fuerzas, F. O también puedo escribir directamente acá, si quieren. Acá tengo sumatoria de fuerzas en función de RA, porque RA es mi variable, lo que no tengo. Dos puntos va a ser RA menos F1 menos F2 más RB, y esto va a ser, uso este igual medio negrito, es a 0. Tengo mi sumatoria de fuerzas, entonces ahora RA va a ser, se le asigno al resultado de esta función. Entonces le asigno el resultado de que la sumatoria de fuerzas en función RA, pongo acá simbólica, vieron que me dejó todo en simbólico, le pongo sol RA, como hicimos con RB, y me resuelve cuál es el valor de RA. RA entonces, para que queden limpio, es esto.
Y esto lo bueno es que si, por ejemplo, voy cambiando los valores de la fuerza, por ejemplo 2.5, cambio acá en vez de 1,5 pongo 1, me va modificando todo, ¿vieron? Acá por ahí encima, lo pongo acá abajo. Y esto está muy bueno porque entonces uno puede ir evaluando diferentes casos de carga también y demás. Ah, y por ejemplo, yo quiero poner el resultado, le pongo, por ejemplo, que esté en amarillo. Le puedo cambiar la letra y todo eso. Bueno, hasta ahí estamos con la parte de cómo resolver las reacciones. ¿Se entendió? Bueno, muy bien. Ahora vamos a escribir la ecuación de momentos por tramos. Vamos a sacar los momentos para esta vía simplemente apoyar. Entonces, primero vamos a escribir una cosa como que para que todos entendamos cuáles son los momentos, cuáles son las partes de esta ecuación de momentos que va a ir por tramos. O sea, vamos a sacar una ecuación de acá hasta acá, otra ecuación de acá hasta acá y otra de acá hasta acá. Entonces le voy a escribir control T, momento por tramos. Y a este le voy a asignar un colorcito. Yo les recomiendo por ahí, cuando hacen sus plantillas o sus archivos y se quieren ordenar, por ahí ocupan una gama de colores y vayan poniendo todo en ese color. Por ejemplo, si quieren hacer los títulos, hagan en esta gama, por ejemplo, hagan en esta oscura, después van disminuyendo los subtítulos y demás. Bueno, tenemos 10 minutos. Vamos a tratar de plantear esto y si no, vamos a seguir en la próxima sesión. Bien, queremos plantear los momentos por tramos. Para eso primero tenemos que definir hasta dónde va X, igual que en las otras funciones. X dos puntos va a ir, en este caso desde 0 metros, porque X está en metros ahora. Vamos a hacer que sea un incremento de 0,01 metros o 1 centímetro, y va a ir hasta el final de la longitud, o sea, va a ir hasta x1 más x2 más x3. Entonces pongo x1 más x2 más x3. O sea, va a ir de 0 a la longitud total. Vieron, acá no me tiro error porque todas las x están en metros. Yo ponía directamente acá sí, error porque no tiene metros. O sea, acá tenemos que usar las unidades de x. Entonces, bien, el primer tramo de momento sub 1, en función de x, va a valer RA por X. O sea, X va a ir variando. Si tomo acá va a ser esta X. Si tomo más acá va a ser esta X. Si tomo justo en este punto va a ser X1. Y eso va a ser válido para cuando... Esto no hace falta escribirlo, pero yo lo escribo como para que no nos perdamos, ¿no? Porque después vamos a componer la función. ¿Se me escucha? Pues me avisan que se cortó internet. Ah, bien, bien, bien. ¿Se me escuchó todo el tiempo? Ah, bueno, porque me dijeron que se cortó internet. Bueno, vamos con... entonces, esta función va a valer desde 0 hasta x1. Entonces, esto va a ser cuando x sea entre 0, x menor que x1. O cuando x sea menor que x1. Vamos a dejar x menor a x1. Bien, el momento después para este tramo va a ser m2 x va a ser igual a RA por X, de nuevo, pues siempre va a ser RA por X, menos F1, ¿por qué? Por X menos X1. Porque X siempre va a ser acumulativa, o sea, X va a ser desde acá hasta el punto donde estemos tomando momento. Entonces, si yo estoy calculando en este tramo,
la distancia desde F1 hasta este punto va a ser el X acumulado menos X1. Y esto va a ser válido cuando X1 sea menor que X y esto sea menor o igual que X1 más X2. O sea, desde acá hasta acá. Ahora vamos con M3 de X, de este último tramo, va a ser RA, voy a copiar lo mismo, ¿no? Porque es lo mismo. Control C, esto, menos F2 por X menos, y ahora este X acumulado, menos la suma de estas dos X va a ser, para sacar cuál es la distancia parcial desde X acumulado hasta mi puntito, en este tramo. Entonces va a ser menos X1 más X2. Y esto va a ser válido cuando X1 más X2 sea menor que X, y X sea menor o igual que X1 más X2 más X3, o sea, la longitud total. Ahí tenemos las partes de nuestra función. Vieron que nosotros armamos una función por tramos la otra vez usando el if. Hay otra forma, que aprendí hace poco, de cómo hacerlo directamente usando las funciones estas que construimos acá. Entonces, yo quiero construir momento en función de x. Momento en x la puedo armar como componiendo estas funciones. ¿Cómo? Momento en x va a ser dos puntitos. Entre x, cuando x sea menor que x1, control C, voy a poner acá, control B, va a ser igual a M1 de x. O sea, esta función va a correr cuando estemos en este intervalo. Por eso se escribe de esta forma. Más M2 va a valer cuando x esté en este intervalo. Entonces copio este intervalo, lo pego acá por M2 en función de x, más M3 vale cuando yo estoy en este intervalo. Copio este intervalo, lo pego por M3 de x. Y ahí tenemos nuestra función. Ahora la voy a graficar para que vean qué es la función post. Gráficos, insertar gráfico, pongo m de x, me quedo medio abajo, y acá pongo x. Vieron que le faltan las unidades, kilonewton por metro. Me parece que no me la tomó porque me olvidé de poner esto entre paréntesis. Pongo entre paréntesis esto, pongo entre paréntesis esto, pongo entre paréntesis esto, por si las dudas, y ahí me quedó. ¿Ven? Acá está la ecuación. Uy, no, porque quedó más arriba de la ecuación era. Acuérdense que los gráficos tienen que ir abajo de la definición. Ahí está. No era porque le faltaba paréntesis. Bueno, ¿vieron? Acá está el gráfico y como pueden ver, los picos se producen justo donde están las cargas puntuales. Están a x1 es 1 y a 1,5 del apoyo, ¿vieron? Acá están. Tum, tum. Bueno, faltan 2 minutos para que se cierre el Zoom. Ahora yo en la próxima sesión les voy a mostrar cómo, usando el solver, el bloque de resolución,
sacar los valores de momento máximo. Y después vamos a pasar, ya sé que seguro que nos pasamos de las 10, pero vamos a pasar a ver tablas de Excel y matrices. Y bueno, y después vemos cómo imprimir. ¿Les parece? Buenísimo, entonces.